Bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina con microondas. Hoy vamos a preparar la tortilla tricolor, un plato que no encontrarás en otros canales o blogs, pues es de invención propia, además de ser, como siempre, 100% saludable y estar riquísimo. Si quieres aprender a prepararla, ponte cómodo, que empezamos. Vamos con los ingredientes, comenzando por una cebolla, como siempre opcional en la tortilla, dependiendo de los gustos. Vamos a necesitar también un par de patatas de tamaño medio, unos 200 gramos cada una. Hemos utilizado también boniato, en este caso medio, aunque podríamos haber utilizado más quitando patata. También hemos utilizado 3 huevos, en nuestro caso como siempre ecológicos, un buen puñado de espinacas, en este caso son brotes, y una pequeña cantidad, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Estaremos picando la cebolla en juliana. Empezaremos por este ingrediente porque es el que más tiempo de microondas necesita para cocinarse. A pesar de hacernos llorar, la cebolla tiene un montón de propiedades beneficiosas. Así, por ejemplo, es un estupendo bactericida y fungicida. Es decir, nos ayuda a mantener a raya a bacterias y hongos en nuestro cuerpo. También contiene una sustancia llamada glicoquinina. Esta sustancia disminuye los niveles de azúcar en sangre funcionando de una manera similar a la insulina. Una vez picada la cebolla, añadiremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, taparemos el recipiente y la llevaremos al microondas. Allí la vamos a cocinar durante 3 minutos a máxima potencia, en este caso 900 vatios. Y mientras la cebolla está en el microondas, hago un inciso para recordarte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Finalizados los 3 minutos, abriremos el recipiente dejando salir el vapor por la parte más alejada del mismo. Una vez eliminado todo el vapor, quitaremos la tapa y nos dispondremos a cortar las patatas sobre el mismo. Para ello vamos a utilizar una mandolina. En este caso cogeremos la posición de corte más fino, el utensilio de corte y comenzaremos a laminar las patatas. Como ya hemos comentado en otro vídeo sobre la tortilla, es muy importante que estas queden perfectamente distribuidas a lo largo del recipiente, de tal manera que no sea más gruesa la capa por unas zonas que por otras. Esto nos garantizará el éxito de la tortilla. Así laminaremos todas y cada una de las patatas, en este caso 2, y a continuación pondremos la tapa y lo llevaremos nuevamente al microondas, donde lo vamos a cocinar durante 7 minutos a 900 vatios. Finalizados los 7 minutos, revisaremos la patata. Si ha comenzado a estar blanda, será el momento de incorporar el boniato. Para ello tomaremos de nuevo la mandolina y laminaremos. Al igual que en la patata, es importante que quede bien repartido. El boniato, también conocido como batata o camote, tiene un alto contenido en ácido fólico, por lo que se recomienda su consumo en embarazadas y durante el periodo de lactancia. Además, contiene múltiples minerales, entre los cuales se encuentra el hierro, por lo cual es un buen aliado contra la anemia. También contiene betacarotenos y flavonoides, lo que le convierte en un potente antioxidante. Y además, es un alimento con muy poco aporte calórico, es decir, apenas tiene calorías. Eso sí, está contraindicado para personas con insuficiencia renal, pues tiene una sustancia denominada oxalatos que afecta al riñón. El boniato le da un toque dulce muy agradable a la tortilla y desde luego va a ser nuestro toque diferenciador. Una vez laminado el boniato lo llevaremos al microondas, donde vamos a dar una última cocción durante 5 minutos a 900 vatios. Aprovecharemos estos 5 minutos para ir batiendo los huevos. A mí me encanta primero batir la clara y después incorporar las yemas, pues queda más jugoso. Finalizados los 5 minutos, mezclaremos bien todos los ingredientes con una espátula, asegurándonos de que todos están tiernos y que se pueden cortar con la misma. A continuación, sobre la fuente en la que hemos batido los huevos, incorporaremos las espinacas crudas y añadiremos la mezcla de cebolla, patata y boniato, asegurándonos de que todo quede perfectamente integrado. Cuando todo esté bien mezclado, dejaremos esta mezcla reposar durante 5 minutos. Finalizado el tiempo de reposo, será el momento de dar forma a nuestra tortilla. Y en este caso,
lo vamos a hacer en el microondas para no manchar más cacharros. No obstante, si no te gusta el aspecto visual que tiene, quédate hasta el final y te enseño un truco para corregir el aspecto. Para que la tortilla tenga una forma adecuada, repartiremos homogéneamente la mezcla sobre el tupper. Taparemos el recipiente a continuación y lo llevaremos al microondas, donde cocinaremos la tortilla durante 5 minutos a 900 vatios. Tras los 5 minutos de microondas, destaparemos nuestra tortilla con cuidado, dejando salir el vapor por el lado opuesto. Y este es el aspecto que presentará. Parece hecha, pero realmente si le damos la vuelta veremos que hay superficies que no se han hecho bien por la parte de abajo. La imagen se aprecia perfectamente. Este es el motivo por el que a mí me gusta darle la vuelta. Así que vamos a tapar nuestra tortilla y a llevarla durante 3 minutos más de nuevo al microondas, para que quede perfectamente cuajada por ambas partes. Al finalizar, este será el original aspecto que tendrá nuestra tortilla. Y créeme si te digo que está todavía más rica de lo que parece. No obstante, si no te convence visualmente el resultado, te animo a que te quedes a ver el apartado extra de nuestro vídeo. Efectivamente amigos, el truco no es otro que pasar la tortilla por la sartén. Si no nos gusta el aspecto que tiene, porque es verdad que la típica tortilla tiene un tono así doradito que la hace mucho más atractiva, pues aunque manchemos un poquito más, podemos volcar la tortilla en la sartén y darle vuelta y vuelta. Es importante tener en cuenta un par de aspectos. El primero es no olvidarnos de añadir aceite a la sartén antes de cada vuelta, para evitar que se pegue. Y el segundo es o bien cocinar a fuego muy lento, o bien mantener muy poco tiempo la tortilla en el fuego. Pues la tortilla está hecha y únicamente necesitamos que se dore, para lo cual no necesitamos mucho tiempo. Como ves, cambia un poco el aspecto. Ya está finalizada. Tú eliges, con o sin sartén.